Sí, un poquito eso también es la consigna, ¿no? ¿Cuáles son ese lugarcito, ese espacio donde también buscamos ese encuentro, ¿no? Yo creo que es muy importante tener nuestro espacio o Mm, hacernos el espacio. A veces, porque muchas veces después nos invita a la oración, cuando nosotros tenemos ese lugarcito especial o hacemos ese lugarcito especial. Y no solamente lo digo de forma personal, muchas veces también de forma familiar, claro. de manera comunitaria, con un grupo, ¿no? Cuando buscamos un lugar de encuentro o hacemos un lugar de encuentro, tenemos, por supuesto, los lugares donde peregrinamos, por ejemplo, le mostraba ahí a Fray Mamerto, también está la gruta, pero digo, qué lindo cuando uno también tiene sus propios lugarcitos Ujú. allí donde hace su encuentro con Dios y a través de la oración. Así que, bueno, qué lindo, ojalá que escuchemos que nos compartan hoy esta propuesta que viene por este lado, ¿no? Así cuáles son esos lugarcitos también que compartimos, ¿no? Partimos de la fuente, eso sí, también hoy. Ujú. Hablamos de eso, como la fuente, digamos, de la oración, a dónde nosotros nos inspiramos o dónde nos podemos ayudar a inspirar para la oración, que es muy Claro. importante también, muy importante. Y como siempre se hace presente, Padre, el catecismo de la Iglesia Católica que nos acompaña en este recorrido. Así es, sí. Y dice algo muy lindo del catecismo. Miren, para introducirse, cuando habla de la fuente de la oración, dice, el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Estoy citando a Juan 14, 4:14. Ujú. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente. ¿Cuál es la fuente? Cristo. Cristo es la fuente. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos de beber el Espíritu Santo. Qué bellísima esta oración. Digamos, introducir esta idea de la fuente, ¿no? Qué hermoso lo que dice, ¿no? Es justamente que Cristo tiene esos lugares, esos manantiales donde esperas darnos de beber el Espíritu Santo, que es el Espíritu después el mismo que va a hacer en nosotros esa unión o esa búsqueda de la oración con Dios, ¿no? Bueno, y empieza hablando de la palabra de Dios, que es esencial, ¿no es cierto? Es sumamente importante ir a la palabra de Dios. La iglesia recomienda insistentemente, ¿no?, a sus fieles la lectura asidua de la escritura para que adquieran, dice, la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, dice San Ambrosio, ¿no? Muy lindo pensar esto porque la lección divina tiene como esta parte, ¿no? Como esto de ir a la meditación, a la lectura, a la meditación, pero también nos lleva a la oración, ¿no? Siempre la lección divina, decimos cuando hacemos oración con la palabra de Dios. Los padres espirituales, parafraseando el Mateo 7:7, resumen así las disposiciones del corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración, ¿no? Busquen y se le darán, llamen y se les abrirá, ¿no es cierto? Citando eso, dice uno de los padres monásticos, busquen leyendo y encontrarán meditando, llamen orando y se les abrirá por la contemplación. Bien, qué lindo, ¿no? Utilizando esa frase, ¿no? Esa idea, ¿no? Busquen leyendo y encontrarán meditando. Mm. Llamen orando y se les abrirá en la contemplación. Mm. Bueno, ese entonces es una de las fuentes, ¿no? La palabra de Dios. Esa es una de las fuentes a las que debemos recurrir para llevar adelante nuestra oración o para hacer nuestra oración cada vez más eficaz con esa presencia del Espíritu. También la liturgia de la iglesia, ¿no? Cuando decimos la liturgia, también liturgia de las horas, lo que se hace habitualmente en la oración que hace la iglesia, y a veces puede ser la liturgia que hacen los consagrados, la oración, pero también está la liturgia que pueden hacer los fieles. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la iglesia anuncia, actualiza
y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora, que reza. O sea, la liturgia sacramental, la vida de los sacramentos también, ¿no? Se lo vive también en la oración. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. Lindo eso, me gusta esa expresión. El corazón a un altar. Ahí, en el altar donde se ofrece nuestro corazón. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misa, incluso cuando la oración se vive en lo secreto. Siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Trinidad Santísima, ¿no? Y eso es muy importante. Siempre tener muy presente, cuando rezamos, nunca rezamos solos, rezamos con la Iglesia. O sea, uno puede hacer el momento de oración impersonal, pero lo hacemos también en la iglesia, rezando en la iglesia, con la iglesia también en ese momento de oración personal. Y otro elemento muy importante como fuente de la oración son las virtudes, especialmente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo necesitamos entonces estas virtudes teologales, ¿no? Que son dadas también, son un don de Dios, pero que por supuesto las tenemos que poner en práctica para que puedan, digamos, ser vivas, digamos, puede ser tener una fuerza importante dentro de la oración. Se entra en oración como se entrega en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe, a través de los signos de su presencia. Es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar, ¿no? Entonces, una puerta de acceso, decimos así, de la oración es la fe. El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza, ¿no? También ahí entra la esperanza, ¿no? En la oración. Inversamente, la oración de la iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Los salmos, muy especialmente, con su lenguaje concreto y variado, nos enseña a fijar nuestra esperanza en Dios, ¿no? El Salmo 40 dice: en el Señor tengo puesta mi esperanza, a Él me inclino y Él escucha mi clamor. Perdón. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Así es la oración. La oración formada también en la vida la vida litúrgica, saca todo el amor con el que somos amados en Cristo y nos permite responder amando como Él nos ha amado, ¿no? Y ahí entra entonces la otra virtud, ¿no? El amor. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. San Juan María Vianney vas a decir, te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amar. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Miren qué hermoso, inspirada en la oración, en el amor, ¿no? Ese amor a Dios. Y bueno, y otra de las fuentes también es el hoy, el presente, ¿no? Nuestra vida. En este momento preciso, también nos abrimos también a esa fuente que es la oración. Aprendemos a orar en ciertos momentos, escuchando la palabra y participando de su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que el de la providencia, ¿no? Entonces ahí interviene en el hoy la providencia, ¿no? La oración que confía, que se entrega, ¿no? Permanentemente al Padre, la persona que se entrega al Padre. El tiempo está en las manos del Padre, lo encontramos en el presente, no en el ayer ni en el mañana, sino hoy. Ojalá hoy escuchen su voz, no endurezca su corazón. Bueno, son estos elementos que nos presentan entonces el catecismo como esa fuente de la que podemos beber, decía así, beber de ese espíritu
manantiales, decía al introducirnos, ¿no? Los manantiales de Cristo, para poder beber ese Espíritu Santo y nos inspiren en nuestra oración, ¿no? La palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales, el presente, el hoy, el cada día, ¿no? Bueno, esto nos introduce un poquito Bien. a lo que veníamos presentando para el día de hoy. Y bueno, compartir con ustedes también entonces eso, si hay ese espacio, ese lugarcito donde tal vez hago mi lección divina, tal vez inspirado, ¿no es cierto?, por la fe, la esperanza, la caridad, me lleva a la oración. A veces pueden ser lugares en la naturaleza también, ¿no? Qué lindo también cuando se reza en algún lugar en especial en el ámbito de la naturaleza, contemplando esa creación de Dios nuestro Padre, ¿no? Y bueno, también nos motiva. Buenísimo, buenísimo. Después de escuchar entonces lo que nos decías, padre, repasando las fuentes, esos lugares que también alimentan, son la materia de nuestra oración, ahora pensamos en el lugar donde nos disponemos a rezar y esta es la pregunta que animamos a responder y que animamos a poner en palabras también a esta hora. Bueno, ¿cuál es tu lugar especial para hacer oración? Esa es la pregunta, queremos escucharlos, queremos recibir mensajitos escritos también. Recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedas participar de este espacio, 3518-171-593. ¿Cuánto se aprende con este ciclo sobre la oración? Me encanta. Bueno, yo quiero compartirles que a mí me gusta orar con la palabra. Me gustan muchísimo los salmos, me encantan. Y me quedo reflexionando en las primeras horas de la mañana, cuando todo está en silencio, me quedo reflexionando, ¿no?, sobre lo que dicen los salmos. El de hoy, qué bonito es, qué precioso. La antífona dice, qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. ¿No es maravilloso? Qué dulce es tu palabra en mi boca. Y yo me quedé pensando, la palabra de Dios que sale de la boca de uno, que es tan imperfecto, tan pecador. Sin embargo, la palabra es dulce cuando sale de la boca de la persona que ora, ¿no? Bueno, eso quería compartirles. Gracias. Hola Adriana y Belén y Padre, bendecido día. Un lugar de la oración para orar es en la habitación, también cuando me pongo en el living, pongo en la computadora una canción que me ayuda a orar, y también en los encuentros del movimiento, ¿no?, que nos reunimos en el colegio para rezar y tener un encuentro con la palabra. Un abrazo, Gonzalo de Mar del Plata. Gracias, gracias a cada uno por compartir sus audios, por sumar su voz también a esta hora, respondiendo entonces a esta invitación a contar cuál es nuestro lugar de oración. ¿Preparamos algún lugar especial en casa, en algún otro sitio? Ya empiezan a aparecer las primeras respuestas. Bueno, sí, siguen llegando amigos que comparten. Estela, desde Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, dice, mi lugar de oración es mi habitación. Y la adoración al Santísimo en la Capilla de Fátima y la parroquia San Cayetano. Qué bueno. Por aquí David, que se comunica desde San Lorenzo, dice él que dispone de su momento de oración a la mañana, cuando ya toda la familia se va a trabajar y me quedo solo, dice él, porque arranco un rato más tarde. Ahí, mientras termino de desayunar, es el momento en que empiezo mi oración. Y después tengo un segundo momento muy cerquita, dice, cuando me traslado por mi trabajo, porque soy comisionista. Va rezando entonces en ese viaje, unos 20 minutos de viaje, dice mi compañía, es la oración de toda la mañana. En ese momento me dispongo a rezar el rosario y a charlar un poco con el Señor. Podemos decir que David tiene su lugar de oración, que es un altar ambulante, en pleno viaje, entonces compartiendo ese momento con el Padre. Gracias, David. También por aquí llega Mónica. Dice, tengo en mi casa mi altarcito para orar las oraciones de todos los días, pero el mejor lugar donde siento la presencia viva de Jesús, mi Señor, es frente al Santísimo. También por aquí Lucila nos cuenta que siempre tuvo un altarcito
allí en casa y tiene muchas imágenes de santos, entonces, que la acompañan en su momento de oración. Angélica también, desde Mar del Plata, dice: mi lugar de oración es mi dormitorio. ¿Lo habíamos leído este? No, ¿no? No, es nuevito. Es mi dormitorio, dice, donde tengo mi altar. Y bueno, ora en el silencio de la noche allí en ese lugar. Muchos preparan el altar en la propia habitación también. Qué bueno encontrarnos, Padre Marcelo, con estos lugares de oración que demuestran también cómo se dispone cada uno y demuestra esta historia personal de preparar ese espacio especial para encontrarse con Dios en la oración. Sin duda, yo creo que eso, cuando uno prepara el lugarcito, cuando uno lo hace especial, digamos, predispone mucho a la oración, ¿no? Yo pienso también que eso es muy significativo. En algunos movimientos, me ha pasado en algunos movimientos que hacen los retiros de impacto, como se llaman, siempre hay el espacio de adoración, ¿no? Y me ha pasado de ver equipos, ¿no es cierto?, que preparan de una forma tan Sí. significativa que las personas que están haciendo el retiro ya les da un impacto muy fuerte el hecho del espacio que se armó, el lugarcito que se preparó y con la presencia del Santísimo, que hace Ujú. totalmente, digamos así, eficaz ese encuentro desde el corazón con aquellos que hacen el retiro, ¿no? Por eso, muy importante esto de los lugares. Creo que es muy importante que los tengamos presentes, ¿no? Como estos lugares los lugares de oración, favorables para la oración. Así dice el catecismo. En el caso dice la iglesia o templo, también porque a veces le decimos iglesia al templo, ¿m? La iglesia, casa de Dios, es el lugar de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es el lugar del encuentro, ¿no? Por eso debemos valorar nuestro templo. ¿eh? Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Qué lindo por eso cuando tenemos nuestro templo y tenemos la posibilidad de tener el Santísimo Sacramento. A veces hay capillas que no lo pueden tener, a veces por eso, porque necesitamos por ahí más la formación para descubrir, para entender lo que significa esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y entonces encontrarlo como un tesoro, ¿no? Cuando podemos tener nuestra capilla y tenemos al Santísimo. Por ahí podemos preguntar en nuestra parroquia, o si yo tengo una capilla, ¿no? Che, tenemos el Santísimo, entiendo está la presencia de Jesús, y si lo tenemos, ¿no? De la que nos perdemos si no hacemos un momento de oración, de ir un ratito a estar en su presencia. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración, no es indiferente, es sumamente necesario entonces ese lugar que ofrecemos o ese lugar que predisponemos para la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración. Ahí hablaban muchos de su habitación, siempre se presenta como un lugar especial, con las sagradas escrituras e imágenes. Importante también es una imagencita que nos puede inspirar, la velita encendida es como que nos provoca, ¿no? Eso a veces puede ser, muchos dicen, una musiquita de fondo, suave, ¿no? Que acompaña, para estar en lo secreto ante nuestro Padre. Por ejemplo, en una familia, dice, este tipo pequeño de oratorio, a veces que se realiza, favorece mucho a la oración común, ¿no? Qué lindo también, a veces cuando en familia hemos dedicado un lugar como el lugar de la oración, el altarcito, ¿no? Y qué bueno que los papás a veces cuando comiencen temprano, ¿no? Con los hijitos y puedan mostrarle a veces a sus hijos de niño, de muy bebé, que tienen ese lugarcito, ese rinconcito donde descubren esa presencia de Dios, ese momento de oración. Qué lindo que para un hijo pueda ver ese detenerse de la mamá del papá ante una imagen, ante un momentito antes de cuando sale a trabajar o cuando regresa, ¿no? De hacer oración y después también hacerlo juntos.
Puede ser también que podamos dedicar algo en el patio, por ejemplo, hacer una grutita, queremos tener nuestra grutita, o a veces como se hace la entronización de un Sagrado Corazón. A veces hay mucha gente que hace la entronización con este sentido de su presencia, de fe, entonces, algunas a veces lo hacen un poquito, le falta como ese plus, ¿no? Cuando, bueno, porque es una linda imagen, porque va a decorar mi casa, ¿no? Pero no puede quedar solo en eso, ¿no? Es un lugar y además un recuerdo, una consagración y por tanto, ante la imagen cada tanto decir es una oración. Sabemos que la imagen no es Jesús, pero sabemos que si es el Sagrado Corazón nos refiere al corazón de Jesús y nos ayuda entonces a descubrir esa presencia en nuestro hogar. En las regiones en que existen monasterios, por ejemplo, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas, ¿no? La liturgia de las horas, poder acompañar y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Qué lindo cuando tenemos un monasterio, sea de varones, de mujeres, ¿no? Acá, gracias a Dios, en Catamarca tenemos las monjas dominicas de clausura, ¿no? Y es un lugar hermoso, yendo hacia el dique, que no es muy lejos de aquí, del centro, y uno va y está en silencio. Siempre cuando uno llega es en silencio esa capilla. Es una permanentemente en silencio. Entonces uno puede llegar, se detiene allí frente al Santísimo, en esa capilla, y tienen un parquecito adelante, ¿no es cierto? También uno puede estar ahí un rato leyendo la palabra de Dios, meditando, y después ir un momento al Santísimo y ofrecerlo, ¿no? Por eso hay lugares tan especiales que nos ayudan y que nos inspiran a vivir una oración más profunda, a veces que nos cuesta, ¿no? Esa oración más profunda. Y otra también es la peregrinación que evoca nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Tradicionalmente, tiempos fuertes de renovación de la oración, la procesión, ¿no? Las fiestas patronales, el peregrinar. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir con la iglesia, las formas de oración cristiana. Ahí de fondo ahora les cambié, si ven, ahí está la ruta, Ahora sí. Sí. renovada, y bueno, cuando se buscó la renovación de toda la gruta, lo que se buscó principalmente que sea un lugar de mucho silencio, digamos. Tenía como todos unos negocitos, Claro. como muy cerquita y había como demasiado ruido, a veces costaba mucho, ¿no? Entonces se sacó todo eso muy, digamos, como 1 kilómetro antes, y entonces ahora cuando uno entra a la gruta es un clima de silencio, de oración, ¿no? Y ahí se encuentra con la Madre, con la Virgen, y abajo también tiene un lugar donde está la presencia eucarística, está el Santísimo también, una capilla que está debajo de estas escaleras que se ven aquí, que está ya más cerquita de la gruta, ¿no? Bueno, estos son los lugares, digo, ¿no? Por eso decimos, pero qué importante se hace. Yo les decía esto de que en un retiro, esto que habían preparado, ¿no? De una forma tan especial, con lucecita de velas, ¿no? Y una musiquita o alguien que cantaba alguna canción de fondo, ¿no? Y en la presencia eucarística, evidentemente eleva el alma y hace más posible esa oración. Bueno, así que bueno, ahí que nos cuenten también entonces de algunas de estas experiencias entonces de los lugarcitos de la oración. Sí, siguen llegando, padre, algunas experiencias, como por ejemplo de Lidia, que se comunica desde Caleta, Olivia. Dice que su lugar para rezar es su dormitorio, bajo la mirada de una imagen de la Virgen de la Paz de Medjugorje. También por aquí, Cristina, mi lugar de oración, un rincón del comedor de casa, a la mañana, bien temprano, todos los días, con el Evangelio del día y mi cuaderno espiritual. Es la mejor hora de mi día, nos cuenta Cristina y nos comparte la foto de este lugarcito de casa, y allí vemos su comedor, vemos la palabra, decorado también con algunas plantas, algunas flores, disponiendo el espacio, como decías, padre Marcelo, para que sea realmente un momento de acogida y de un cómodo estar también en ese momento de encuentro. Bueno, también en su lema se comunica, dice, tengo mi altar en mi dormitorio con imágenes de los santos, la Biblia,
María, el Sagrado Corazón, Jesús Misericordioso, pero sobre todo su lugar es frente al Santísimo. Nos cuenta que también tiene una gruta en el patio de su casa y agradece, Padre, por esta catequesis. Qué bonito. Sara dice, mi lugar de oración es cuando me levanto frente del altar familiar que tienen preparado allí en casa, y también en ese lugar se encuentran antes de ir a dormir, por la noche, cuando están sus nietas, dice, compartiendo ese momento de oración. Olga desde Entre Ríos también dice, mi lugar de oración a la mañana, después de desayunar, en el comedor, y al mediodía con Radio María y trabajando, y a la noche trabajando, o a la hora de dormir, cuando pasa por el templo frente al Santísimo, es el compartir de Olga. Buenísimo, y así tantos mensajes. Si te parece, Padre, renovamos la pausa musical, detenernos en el camino a través de la música que también nos va acompañando, y queda abierta entonces esta invitación. Quienes quieren compartir a esta hora, ¿cuál es el lugar especial para hacer oración de cada uno? Ese lugar que seguramente han preparado con tanto cariño. A la vuelta de la música lo compartimos. Bueno, mi lugar especial para hacer oración es la playa, pero la playa frente a mi casa, frente al río Panaolma, y la hora ideal, bueno, cuando ya salió el solcito y no hace tanto frío. Yo soy Mabel de Villa Cura Brochero. Abrazo a todos los oyentes y a mi querida radio. Buenas tardes, Radio María. Soy Alicia de Formosa. Y mi lugarcito de oración, porque también tengo la radio, los escucho a ustedes, escucho la misa de Radio María, rezo el rosario, o sea, tengo emprendida todo el día. Y también rezo aquí en el comedor. Y para mí, como yo tengo también mi santuario aquí, me es todo más cómodo. Mis oraciones son, bueno, yo pertenezco a convivencia con Dios, y mi carisma sería rezar por los enfermos. También siempre, yo también pido cuando necesito. Besito para todos los que están ahí en Radio María. Muchas bendiciones. Mi parte para rezar es mi dormitorio. Yo soy sola, así que me pongo sentada en la cama, tengo la Biblia, tengo el rosario, rezo todo y después me acuesto tranquila con la palabra de Dios. Soy Diana de Santa Fe Capital. Les mando un saludo al Padre que está ahí y para todos los que están ahí. Gracias. Gracias por estos mensajes que llegan desde distintas localidades del país y que nos llevan a conocer además distintos lugares de oración. Se hacía presente allí en un mensaje la contemplación del paisaje, contemplar también la naturaleza también como un momento propicio para orar. Bueno, gracias a Ana Lucía de Sauce, Corrientes. Dice, mi lugar de oración, mientras plancho o cocino, está meditando el Santo Rosario, ¿no? Allí en su casa, en su cocina, y tiene un pequeño altarcito con algunas imágenes de santos, la Sagrada Familia, una imagen de la Virgen, una imagen del Papa, todos presentes en su oración. Qué bueno. Y gracias también a Antonio, que deja su mensaje a través del canal de YouTube. Dice él, los felicito por el programa, soy legionario de María, y allí deja su pedido. Dice, oren por mí, yo voy a orar por ustedes. Dice que nos quiere mucho y deja este mensajito desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Bueno, Liliana de San Nicolás de los Arroyos también se comunica para participar. Dice que su lugar de oración es su dormitorio. Por aquí Silvia desde Tanti comparte ella su mensaje y deja una pregunta también para el padre Marcelo Amaya.
Dice Silvia, en mi localidad tenemos misa de viernes a domingo. Las capillas están cerradas. Suelo hacer adoración con sitios de internet donde hay exposición al Santísimo. ¿Es una opción aceptable? Pregunta Silvia. Es una opción aceptable, por supuesto. También ahora la virtualidad nos da una forma de presencia. Sabemos que la ideal sería estar en presencia, ¿no? Pero bueno, a veces cuando no se puede dar, uno puede, mientras tanto, o a partir de ir haciendo virtual, y bueno, pero seguramente que en algún momento se puede dar, que esté abierta las capillas o los templos. Una de las problemáticas que tenemos hoy, lamentablemente, es a veces la seguridad. Yo entiendo a veces que en muchos lugares cuesta a veces poder dejar el templo mucho tiempo abierto por la cuestión de la seguridad. Y no solamente por extracción o robo, sino también por la misma presencia eucarística de Jesús, ¿no? Que a veces se da ese tipo de actos sacrílegos, ¿no? Tocando el Santísimo. Entonces, lamentablemente a veces hay que tener el cuidado necesario, ¿no? Y a veces, como sabemos, no tenemos personal o digamos a veces mismos fieles que puedan tener muchos tiempos como para poder decirnos distribuimos horarios para estar con el templo abierto, ¿no? Claro. Pero bueno, es una opción buena y linda, y cuando se pueda se va y se hace presencia también, ¿no? Dentro del Santísimo, con el Santísimo. Bien. También es lindo pensar en los lugares del santuario cuando hablamos de peregrinación, que no solamente a veces peregrinamos a la Virgen, peregrinamos para rezar a la Virgen, para rezar a Jesús, sino también está en la vida de los santos, ¿no? Que justamente este mes de agosto tenemos muchos santitos donde la gente peregrina. Hemos tenido a San Cayetano en estos días, ¿no? Como tanta gente que ha ido peregrinando a rezarle, a orar. Y bueno, ahora tenemos San Roque, Santa Rosa Lima, que tenemos la parroquia. Bueno, muchos santos también en este agosto, Santo Domingo de Guzmán. Y por eso el catecismo nos habla sobre los maestros, ¿eh? Como los santos, como los maestros también de oración. Decimos, el gran maestro es Jesús de la oración, ¿no? Pero los santos también son los testigos que nos han precedido en el reino, dice, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, los santos que la Iglesia ha declarado como tal. Participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy, ¿no? También que se reza a él, se reza a los santos para que ellos intercedan por nosotros también. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Miren qué lindo eso, ¿no? No dejan de cuidar, o sea, interceder. Al entrar en la iglesia de su Señor han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Sí, miren, intercediendo por nosotros, todavía siguen haciendo un servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero, ¿no? Entonces, miren qué lindo también esto de la oración de los santos y a veces esos lugarcitos que también les dedicamos. Por ejemplo, le hacíamos alguna grutita, algún lugar de peregrinación donde tenemos la imagen y a donde también puede ser un lugar especial, donde voy a rezar de algún santo. En la comunión de los santos se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. Las diversas espiritualidades cristianas participan de la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. Bueno, hay algo muy lindo que dice, ¿no? Porque muchos de los santos han enriquecido a la Iglesia, a la espiritualidad, ¿no? Con una espiritualidad propia y que a veces ayuda también en esa forma de vivir la oración, ¿no? Espiritualidades que nos pueden ayudar también en nuestra vía aquí como
como caminantes, como peregrinos de este mundo, espiritualidades que nos pueden ayudar para estar más unidos a Cristo, ¿no? Y en una forma concreta de oración, incluso algún método también que nos brindan, digamos, de oración. En su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Y eso es muy importante entender, porque más allá de toda espiritualidad que podamos tener en la iglesia, a la que podemos adherir, ¿no es cierto? Siempre es el Espíritu Santo, en principio, la que hace posible toda espiritualidad. Y entonces, de algún modo, estamos unidos, ¿no? Es decir, tener una espiritualidad concreta o una espiritualidad a la cual me guste más, digamos, dedicarle o profundizar, eso no implica que me haga distinto de las otras espiritualidades, porque en definitiva es el Espíritu Santo el que nos inspira a todos, ¿no? Y en la medida que nos ayude a crecer con esa presencia del Espíritu, bueno, cada uno puede también hacer la opción de alguna espiritualidad. Puede ser de los dominicos, puede ser también de los jesuitas, ¿no es cierto? Distintas espiritualidades que ayudan en ese caminar. Y bueno, y algunas frases lindas de los santos al respecto de esto. El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo, ¿verdad? Fíjense que los santos también entonces son un lugar donde el Espíritu también actúa, y a donde nosotros también podemos beber de ese Espíritu, ¿no es cierto?, en la vida de un santo. La oración debe ser insistente, ya que la insistencia pone de manifiesto la fe. La oración es el desahogo de nuestro corazón en el de Dios. Por ejemplo, eso dice San Pío de Pietrelcina. Mire, mucha gente adhiere mucho a esta espiritualidad de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Hay mucha gente que sigue su espiritualidad, y por eso al contemplar su modo de entender la oración también nos ayuda a vivir. Por ejemplo, Santa Teresita de Jesús, el niño Jesús. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida a Dios, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, es algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Cristo, ¿no? La espiritualidad, entonces, propia de Santa Teresita, ¿no? Que está muy centrada entonces en ese amor y esa presencia del Espíritu también. Juan Pablo II, otra espiritualidad tan hermosa, San Juan Pablo II, quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Linda, hermosa también. Una última, de San Ignacio Loyola. Mantén tu alma en paz, deja que Dios actúe en ti, acoge los pensamientos que elevan tu alma hacia Dios. Abre las ventanas del alma de par en par. Fíjense, entonces, cómo en esas frases, en esas formas de entender la oración que nos brindan los santos, maestros, también de oración decimos así, porque están en la tradición viva de la iglesia, con su oración, y hoy nos siguen ayudando desde la presencia de Dios, también nos ayuda entonces a hacer más eficaz nuestra oración también, ¿no? Ese lugar, ese espacio, entonces decimos también. Bueno, qué lindo, Padre, este recorrido que nos has animado a hacer en el día de hoy. Bueno, y siguen llegando testimonios, amigos que comparten sus lugares de oración, también que te quieren contar. Beba de Gualeguaychú dice que el lugar de oración es en su cocina también. Qué bonito, y nos deja allí su foto. Otra oyente dice, todas las mañanas me levanto, rezo el ángelus, doy gracias y hago unas oraciones. En este momento estoy en una escuela hogar albergue en La Pampa. Nos cuenta esta oyente que es profe, trabaja en varias escuelas y está entonces en un hogar albergue y es en este tiempo ese sitio también su lugar de oración. Norma desde Jujuy dice que quiere compartir su lugar de oración, que es su hogar, allí en el servicio de atención a su papá de 92 años, también en el servicio de docencia junto a sus alumnos, camino a casa, camino al trabajo, descanso
en Jesús sacramentado. Le entrego todas las tareas y con fuerzas nuevas retomo las actividades, comparte Norma. Rosita desde Villa Tesey nos comparte también la imagen de su altar. Dice, mis oraciones son aquí, en mi altarcito y leyendo la oración de la mañana. Gracias, Padre, por su enseñanza que me ayuda y fortalece, comparte ella desde Villa Tesey en Hurlingham. Bueno, y uno más, Juan desde Resistencia, también nos envía una foto de un rinconcito, de un pequeño altar. Dice que es un rincón de oración donde cada mañana reza con la palabra y con el mate, ahí Buenísimo. al lado, ¿eh? Cada uno compartiendo su sitio. Qué lindo volver a estos lugares, Padre, y saber que son tan preciados, tan valiosos en su sencillez, son así de valiosos para cada uno de nosotros. Te agradecemos por animarnos a hacer memoria, a poner en común también esta parte, esta porción de la vida de cada uno. Bueno, esa es la propuesta que podamos crecer siempre un poquito más en la oración. Siempre es posible, siempre que el amor de Jesús nos mueva, nos renueve, y tengamos ganas de estar en ese diálogo con Él. Estos elementos que nos propone el catecismo creo que nos ayudan porque, bueno, son para reflexionarlos, para tenerlos más presentes o para conocerlos, porque por ahí si no los conocía, por supuesto, poder conocerlos y de esta forma, como decimos eso, fomentar esto, de esto se trata este año, preparándonos, decimos así, para el gran jubileo del año que viene, ¿no? Pero más, yo siempre pienso, digo, está bien, es un acontecimiento hermoso, pero digamos, también lo concreto, lo bueno es que hoy, este año, podamos terminar, ojalá que podamos terminar diciendo, che, estoy rezando más. O estamos rezando más en mi familia, o en el grupo, estamos rezando más, en la parroquia, estamos rezando más, porque si no logramos eso, va a ser muy linda las reflexiones, pero nos vamos a quedar a mitad del camino. Claro. Bueno, y gracias por ayudarnos entonces, Padre, a rezar un poquito más, a traernos estas fuentes también, el magisterio, el catecismo, donde bueno, vamos alimentándonos también y como siempre después de estos espacios con el Padre nos quedan ganas de hacer el ejercicio de la oración, ¿no? Así que cada uno dispondrá su espacio ahora y tenemos un hermoso momento con el rosario. Así es, nos preparamos para rezar juntos. Te mandamos un gran abrazo, Padre, que llegue entonces hasta Catamarca y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Así es, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana y bueno, y a buscarse el lugarcito. A buscar.